Muy buenas noches a todos y bienvenidos al Cuento del Miércoles. Este miércoles, 7 horas de Nueva York, como todos los miércoles, nos reunimos en este espacio para presentarles a grandes personalidades del mundo de habla hispana. Esta noche tengo el gran placer de presentarles a ustedes desde Querétaro, México, a un chileno de nombre Renato Guerrero, que nos va a dar una fantástica charla. Adelante, Renato. Muchísimas gracias, Ernie. Primero que todo, feliz cumpleaños. Ok. Felicidades. Oh, yo no sabía que era mi cumpleaños hoy, pero... Bueno, me lo están dando por ahí me dijeron. anticipado. Me contó un pajarito que está y te acompaña por esta fecha. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Ernie. Qué rico estar acá de nuevo en este espacio. Me siento súper bienvenido. Gracias de nuevo por la invitación de nuevo, por estar acá de nuevo. Y aquí veo algunas caras conocidas, así que bienvenidas, bienvenidos a quienes se están uniendo. Qué rico verlos de nuevo. Hace ya rato que no nos veíamos. Gracias por crear estos espacios, Henry, que son tan importantes, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo, el encontrar algunas respuestas, o entrar en un diálogo ameno con alta conciencia ayuda muchísimo, así que muchísimas gracias. Y bueno, el tema básicamente en un principio va a ser relacionado a la situación de cómo vivir estos cambios que estamos viendo a través del COVID, pero tuvimos un poquito de resistencia por las redes sociales por el nombre, así que le dije a Ernie, mira, ¿sabes qué? No hay problema, Ernie tampoco tuvo ningún problema, dijimos ya, cambiamos esta cosa. Y el tema hoy es, vamos a hablar de nuestros ciclos, de cómo nuestros ciclos nos afectan también estos ciclos cósmicos, y entender un poquito más nuestros ciclos, la importancia es del poder entendernos a través de estos ciclos, el porqué de esta importancia también, y la gran conexión del ser humano con la Tierra, con el universo en general, y cómo estos ciclos también que tiene la Tierra, estos ciclos que también son ciclos cósmicos, de una u otra forma también nos afectan de una u otra manera. Entonces, partiendo, primero que todo, voy a entrar en un espacio donde ustedes, si gustan, pueden interactuar, pueden hacer sus preguntas con respeto, pueden ocupar el chat si desean también, cosa de, si es que no pueden ocupar el audio, etcétera, ocupen el chat para hacer sus preguntas. La idea es que en algún momento Ernie me haga llegar esas preguntitas y yo las voy respondiendo con muchísimo gusto, ¿ya? La idea es que no nos quedemos con dudas, que podamos saciar toda esta sed de conciencia y nos vayamos contentos, ¿ya? Esta sed de conciencia y nos vayamos contentos, ¿ya? Tengo un retorno. Y nos vayamos contentos, ¿ya? Tengo un retorno. Sí. Súper. Gracias. Entonces, bueno, empezamos. Bueno, para primero poder entender los ciclos naturales del ser humano, estuve buscando en Google qué son los ciclos naturales del cuerpo humano. Y lo que me dice, los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden principalmente a la luz y a la oscuridad,
y afectan a la mayoría de seres vivos, incluidos animales, plantas, microbios, etc. Es sumamente interesante esto porque no sé si mucha gente tiene conocimiento con respecto a estos ritmos, a la importancia del ritmo del cuerpo, y tampoco le prestamos mucha atención, siendo que todo tiene un ritmo, la vida tiene un ritmo, nuestro corazón tiene un ritmo, nuestro caminar tiene un ritmo, en fin, y si lo vemos hacia afuera, podemos ver como el mar tiene un ritmo, como el movimiento de la tierra tiene un ritmo, como las aves, los peces, etcétera, como toda la vida tiene un ritmo. La melodía, la música tiene ritmo, etcétera. Y siento que nosotros en algún momento empezamos a perdernos de estos ritmos naturales, nos olvidamos de este latir del corazón, que es un ritmo maravilloso, que si de verdad cerramos los ojos en algún momento, cuando ustedes quieran, en sus vidas, tómenlo como un ejercicio y se ponen sus manitos acá, pero para sentir ese palpitar. No tiene que ser necesariamente ahora, háganlo cuando ustedes lo sientan de verdad, que no sea algo mecánico. Tómenlo como un ejercicio y de verdad sentir ese latir del corazón, no nos damos el tiempo para eso. Lo vemos muchas veces de unas formas más metafísicas, más espirituales, etcétera, de ir al corazón, etcétera, pero la verdad es que es muy simple el poder ir al corazón. Si hay gente que no tiene conocimiento de meditación, o le cuesta meditar, no hay una limitación con cómo uno puede conectarse con el corazón. Vamos a dejar las preguntitas para después para poder plantear todo lo que quiero entregar. Y en los últimos minutitos voy a abrir toda la pauta para las preguntas, ¿ya? Por mientras, si quieren, ocupen el chat para hacer sus preguntas, cosa que no se les olvide, y de esa forma Ernie las puede ir apuntando, y después me las puede entregar al final, ¿ya? Y de esa forma yo puedo entregar un planteamiento, nos podemos entender, y podemos llegar a una idea más amplia, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que como no nos damos esos momentos, básicamente, metafóricamente, y en todas las formas, no nos conocemos de verdad. Creemos a veces que la mente es el enemigo, no entendemos los ciclos que habitan en nuestro cuerpo, a veces no entendemos nuestros cuerpos energéticos porque simplemente no los vemos. Y acá hay algo muy, muy bello que a través de la creación, que todo en la vida se expande, todo quiere crecer y todo se quiere expandir a través de la gran conciencia, de este gran entendimiento que lo quiere entender todo y quiere abrazarlo todo con mucho amor. Entonces nosotros tenemos esa esencia también, y esa esencia habita en un ser maravilloso que es el niño, la niña interior, de esta personalidad llena de magia, creadora, divina, que también se nos olvida a veces entender, descubrir o poder explorar. Y es en ese espacio en donde habita el juego, y en ese juego en el que podemos empezar a ver la vida como algo divertido, como no algo como si fuera algo tan serio de verdad. Y es en ese momento cuando nos podemos empezar de verdad a ir a los milagros. Y como seres humanos, empezar a conectar más con los detalles de la vida. Cuando éramos más niños, ¿a quién no le gustó contemplar, no sé, un animalito, un perro, el cielo, las estrellas, etcétera? Y quedarse ahí observando y mirando cómo se movían las hormigas, y iban para allá, y todas juntas, o cómo estaban los pajaritos ahí,
Y claro, imagínate, nosotros en ese tiempo no es una pérdida de tiempo para nosotros. No hay una pérdida de tiempo, porque no entendemos lo que es el tiempo. Tampoco pensamos, oh, es que estoy haciendo algo malo, estoy perdiendo el tiempo, porque no es algo malo. Empieza a ser a niveles de ignorancia del ser humano que creemos que empieza a ser algo de una pérdida de tiempo y algo malo cuando empezamos a crecer y creemos que maduramos. Pero la verdad es que ese acto contemplativo, hasta los maestros ascendidos hablan de él, y es tan importante porque a través de ese acto contemplativo yo también puedo entender el universo externo, y al entender ese universo externo yo puedo entender también mi universo externo. Porque como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, y como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces, entendiendo estas realidades de una forma a través de este juego, de este cuestionamiento que siempre tienen los niños, del querer saberlo todo, poder salir a explorar el mundo, conocer todo, sin miedo a caerse, si se caen ya, bueno, lloran un poco, nos volvemos a parar. Entonces, no está el miedo de que es muy alto, que es esto, esos miedos, somos los padres los que se lo empezamos a implantar a nuestros niños, haciéndoles creer ciertas cosas, y bueno, ellos lo empiezan a aprender, lo empiezan a adquirir en sus vidas. Y así consecutivamente. Entonces, claro, nos empezamos a limitar inmediatamente, justamente por cierto tipo de miedos que vienen arraigados a todo a mucho lo tradicional, a mucho lo que viene de la mano de la familia, etcétera, del abuelo, del abuelo, del abuelo. Y entendiendo que las cosas van cambiando constantemente, que la vida va cambiando generación tras generación, nos va trayendo nuevas verdades por descubrir, nos va trayendo nuevas filosofías, nuevas formas de ver la vida, de entendernos a nosotros mismos. Y eso va creando un cambio también. Tenemos claro que la vida no es la misma que vivíamos hace 2 años atrás. Nunca nos imaginamos lo que iba a suceder en estos momentos, en estos tiempos, y qué tipo de enseñanza, y cómo íbamos a recibir todo esto tampoco, etc. Entonces, el estar conectado a los ciclos propios, naturales, nos ayuda a poder estar más preparados para todos estos momentos también. ¿Por qué? Porque no los tomamos con una gran resistencia, sino más bien nos vamos acomodando la energía, y al adaptarnos más a la energía también la podemos ir moldeando. Entonces, el moldear la energía a través de la flexibilidad es una muy bella manera de poder atraer el cambio, a través del arte constructivo, del poder moldear la energía. El acto de transmutación tiene ese ejercicio. El hecho de poder transmutar una energía y cambiarla de un nivel a otro, eso perfectamente se puede llevar a cabo en cualquier momento. Es simplemente, básicamente, cómo nosotros moldeamos nuestros pensamientos y quién es el que dirige esta gran máquina también. Si es esta mente gobernante más racional la que está llevando las riendas de mi vida, o soy yo, básicamente, el universo entero el que se está acomodando a cómo el universo me muestra el camino. Entonces ya, si es de esa forma, no hay tanta resistencia, y hago acto más de la resiliencia, y de esa forma también la adaptación no crea tanto enemigo, y no existen estos miedos, y si los hay, se trabajan de una forma distinta, y ya también no empezamos a buscar tantos culpables, y estos paradigmas también lo empezamos a cambiar. Y esto, qué interesante, ¿por qué? Porque si vamos más allá de los aspectos duales de la vida, de lo que puede ser bueno, lo que puede ser malo, hay que entender que todo trae un beneficio de una u otra forma, como lo podamos ver. Claro, mucha gente reclama que el virus, que es un arma, que ahora es la forma en que existen las nuevas guerras, que nos están básicamente matando de esas maneras. Hay otra persona que dice que no, que el virus es la gran bendición que nos ayuda a poder entendernos y a estar en ese momento de introspección, porque si no, no hubiéramos respirado nunca, no hubiéramos parado. Y gracias a eso, más encima el planeta pudo respirar y pudo también recuperar parte de su naturaleza, etcétera. O sea, pues, imagínense lo opuesto de uno u otro, así como los que se quieren vacunar, los que no se vacunaron, y va a depender de nosotros cómo queremos ver esa realidad.
Si queremos o no queremos estar buscando culpables, nosotros nos hacemos responsables y dejamos de buscar esa culpabilidad, etc. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos entender mejor nuestros propios sí? Como les comentaba, existe el acto de contemplación. Por algo, muchas divinidades, muchos seres maravillosos que han cruzado por la Tierra a través de mucho tiempo, dejando muchas enseñanzas, ellos observaron mucho las estrellas, observaron mucho el comportamiento de la naturaleza. Hasta el día de hoy, los nativos también, de muchas culturas, ellos ven cómo se comportan los animales, cómo se comportan las estrellas, los movimientos de las estrellas. Ya vemos aquí donde estoy en México, ya existían observatorios, los mayas ya estaban viendo las estrellas y otros lugares más también. Había un gran conocimiento del movimiento estelar, del movimiento cósmico. Eso significa que ellos también tenían un gran conocimiento de lo que significa el tiempo y el espacio. Porque si no, ¿cómo iban a poder entender la distancia del planeta hacia otra estrella y poder entender también todo eso? Era, wow, es un gran conocimiento. ¿Qué sucedió? Que nosotros nos empezamos a desconectar ese conocimiento. De una u otra forma, empezó a suceder eso. Y empezamos a vivir una realidad que se empezó a construir en la medida que la fuimos construyendo también nosotros mismos, como sociedad. Esto no significa que sea algo malo, como hayamos ido construyendo la sociedad y como hoy en día nos estamos viendo. ¿Por qué? Porque básicamente se puede entender que hay muchas enseñanzas de lo que hemos vivido. Pero créanme que si nosotros fuéramos, a veces, entre paréntesis, si nosotros fuéramos como un ave o como un felino o como un reptil, nosotros algunos dirían, no, es que estamos involucionando, estamos volviendo a ser animalitos, el animal no razona, etc. Pero resulta que si damos una mirada más amplia, podemos ver que los animales, por ejemplo, las aves, cuando tienen que migrar, no andan discutiendo quién va primero, quién es el jefe, quién manda, quién no manda, quién es el mejor y quién es el peor. Ellos entienden que tiene que haber un líder en algún momento y hay cambios que va a depender también del tipo de animal, el tipo de ave, y siguen, se dejan llevar también aprovechando las bondades del viento y se dejan llevar por estas corrientes que hacen que además conserven cierta cantidad de energía para poder llegar al destino. Eso es entender tan bien cómo funciona el planeta, que no sé si nosotros hemos llegado a eso. Nosotros nos atrapamos en otro tipo de tecnología y empezamos a perder la conexión con la naturaleza en sí. Se nos olvidamos de escuchar en las aves, nos olvidamos de escuchar a los árboles, de escuchar, de entender a nuestros gatos, a nuestros perros, etc. Y lo empezamos a ver como animales domésticos, siendo que tienen su conciencia, tienen su propia inteligencia. Y si nos damos cuenta, lo mismo sucede con los peces, lo mismo sucede con los mamíferos cuando tienen que migrar, los lobos tienen una tremenda consideración con los mayores. Es increíble cómo toda la naturaleza en sí, nosotros la vemos que es sumamente salvaje y es despiadada, pero resulta que eso salvaje y despiadado ha ayudado a que la naturaleza en sí, a que nosotros sigamos acá en la Tierra, partiendo por eso. Porque son ellos los guardianes de la Tierra. Los animalitos, los insectos, los árboles. Y gracias a ellos, básicamente, nosotros seguimos acá. Entonces nosotros eso no lo vemos. No lo entendemos. No entendemos la importancia de los solsticios y los equinoccios. No entendemos la importancia de los cambios lunares. Y cómo esos cambios lunares también nos afectan a nosotros internamente. Nuestros sentimientos, nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar. Cómo el movimiento de las estrellas nos puede también afectar nuevamente nuestras emociones, nuestras conductas en general. Y cómo una luna llena puede ser tan distinta de una luna nueva. Y esas cosas empezamos a vivir en un cotidiano que se nos empieza a olvidar. Y después nos quejamos y creemos que el universo nos maldijo.
Y le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a quien sea que le estén rezando o que le estemos rezando, y creemos que es el culpable de todas las cosas que nos suceden. Y es porque simplemente nosotros, lamentablemente, se nos olvida que las cosas para poder que sucedan acá, en un plano físico, para poder manifestar y que la alquimia ocurra, para nosotros transformarnos en esos magos, primero tiene que llegar la energía. Así sucedió la creación. Hubo colores, hubo vibración, colores, sonido, y después llegó la materia. Lo mismo con el cuerpo. Sí, el cuerpo es sumamente importante, el cuerpo físico, porque gracias es la ancla del espíritu. Si no fuera por mi cuerpo físico, el espíritu estaría gravitando quién sabe por dónde. Entonces, gracias a mi cuerpo físico, el espíritu puede tener esta experiencia 3D, tridimensional, que gracias a esa experiencia tridimensional es la que nos puede ayudar a entender la escuela de la dualidad. Y entonces el espíritu se puede saciar de ese conocimiento de la escuela de la dualidad gracias al cuerpo. Pero primero está el espíritu, antes que el cuerpo. Es a la inversa, no es que el cuerpo posea el espíritu, es el espíritu el que posee amorosamente. Se crea una simbiosis. Y también nos olvidamos de esa simbiosis. Y nos olvidamos del espíritu, nos olvidamos de esta presencia maravillosa que está constantemente con nosotros, porque es nosotros, somos nosotros. Y se nos olvida ese diálogo interno. Y empieza a evitar el cuestionamiento y el autocuestionamiento, y no nos creemos capaces, o creemos que el mundo está mal, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos de la gran perfección de que todo es amor, de todo lo que está creado es amoroso, porque es un acto de amor. Entonces, en todo lo que es creación hay amor. Y también se nos olvida. Y empezamos a juzgar a lo oscuro, y creemos que en todo lo luminoso existe lo bueno, y que en lo oscuro existe lo malo. Y empezamos a decir, en un momento de nuestra historia, empezamos a satanizar la figura oscura, y empezamos a diosizar todo lo lumínico. Y esto sucedió miles de años atrás. Empezó muy fuerte en la época egipcia de Akenatón en su mandato, que llevó básicamente a la unificación de todas las deidades para transformarla en una sola, donde se creó el monoteísmo. Esto venía antiguamente también de otras fuentes, a través del zoroastrismo, y el zoroastrismo tenía algo que era parecido, pero a diferencia que estaba más marcado por un concepto dual. Entonces, se veía esa dualidad en el zoroastrismo. Luego esto, viéndose que muchas culturas se divinizaban a muchas deidades, como en Grecia, las grandes escuelas de Grecia, imagínense. Nosotros hablamos de Platón, hablamos de muchos otros, de Hermes, y se nos olvida que ellos aprendieron en estas escuelas. Ellos no aprendieron en escuelas monoteístas, con el respeto de todas las religiones acá, todos los credos, todas las culturas y todo, etc. Desde un punto muy parcial. O sea, disculpen, muy imparcial. Para que nadie se sienta como juzgado ni tocado. Entonces, nosotros leemos algún tipo de literatura que viene con un gran contenido, como el Kybalión, por ejemplo, y este contenido también viene basado en escuelas antiguas que sí estaban muy conectadas con estos siglos. Por ejemplo, en Grecia estaban las casas zodiacales y ellos se conectaban a través de ellos y entendían mucho los astros. Y así también en Egipto también tenían este concepto y así. En muchas otras civilizaciones y culturas ancestrales, que decir en Sumeria, etc. Por ejemplo, acá, o sea, sí, podemos ver en la figura en Avalon, en Stonehenge, y vemos así también en Perú, en Machu Picchu, templos solares, lunares,
Vemos también en Agua Titicaca, la Isla del Sol, la Isla de la Luna, el Templo del Sol, el Templo de la Luna. ¿Qué decir de acá en México también? Pues está la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. ¿En qué momento nos perdimos, Dios mío? ¿En qué momento nos perdimos de lo... Y esto no es tan lejos, esto no han pasado más de 200 años desde que, no sé, los mapuches, etcétera, hasta el día de hoy, que siguen muy conectados a las tradiciones cósmicas y siguen entendiendo el sol de una forma muy cíclica, muy sagrada. Lo mismo con la luna, lo mismo con lo oscuro, lo mismo con lo luminoso, y no lo juzgan, no es que lo oscuro sea esto, lo otro, no. Se entiende como algo sagrado. Si vemos, por ejemplo, en la cosmovisión inca, en la cosmovisión maya, existían estos tres mundos, que era el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo. Y no era que el mundo de abajo fuera el infierno, el de Dante, y ahí te recibía el demonio de cuernos con el tridente a pincharte el culo. No era así. Claro, esto es muy nuevo ese concepto dantesco. Es muy nuevo. ¿Se hizo muy popular? Sí. Y se empezó a hacer muy popular, sobre todo en la Edad Media, cuando bueno, todas las persecuciones que sabemos que ocurrieron a hombres y mujeres que practicaban magia y que se les llamaban que eran malos, que eran satánicos y que no estaban a favor de cierto tipo de creencias y se les mató a esas personas. Entonces, hoy sabemos que un brujo no es malo, que una bruja tampoco es mala, que un mago no es malo, y eso va a depender de la mirada que nosotros le pongamos a las cosas. Esos son, la verdad, ya son temas tabúes que es bueno que empecemos a exponerlo, porque esos temas tabúes nos tienen limitados como seres humanos. Justamente nos tienen desconectados de estos ciclos. Qué importante el poder festejar un solsticio, un equinoccio de buena manera, porque la Tierra tiene ciclos. Y nosotros entendámoslo, somos hijos de la Tierra. Estamos muy conectados a su frecuencia vibratoria. Tenemos esa misma frecuencia. Lo pueden, si quieren, investigar a través de la frecuencia Schumann, se escribe SH, y van a ver que está científicamente comprobado que el ser humano está alineado con la frecuencia vibracional del planeta. Es increíble. Y así todos no estamos conectados, se nos olvida. Respiramos porque tenemos que respirar, porque si no nos morimos. No hay un acto de respiración consciente. Se nos olvida que el respirar es recibir información sagrada proveniente de la gran conciencia. Y se nos olvida, que es lo que nosotros también llamamos como el prana. Entonces se nos olvida ese ejercicio y dejamos de lado lo sagrado. Se nos olvidó que la vida era una ceremonia. Y empezamos a buscar ceremonias con chamanes, con esto y lo otro, para que empezaran a recordarnos lo que era la ceremonia de la vida. Y empezamos a pegarnos a esta ceremonia y no llevando en práctica lo que esta ceremonia que el chamán nos está entregando a la vida, que es la verdadera ceremonia, que es el día a día, donde tenemos que llevar cosas en práctica. Entonces, imagínense lo importante de poder de verdad entender nuestros ciclos naturales, de poder volver a descubrirnos con nuestro microcosmos. El entender ese microcosmos ayuda increíblemente a poder entender el macrocosmos. Entonces, para volver al tema de esta Trinidad andina, esta Trinidad maya, ellos no veían el inframundo como algo malo. Ellos en el inframundo habían criaturas responsables que ayudaban hasta el día de hoy, como lo ven estas culturas, ayudan a mantener el equilibrio, no solamente en la Tierra, sino algo cósmico. Qué gran relevancia. Hablan del futuro, del presente y del pasado, del ave, del felino y del reptil. Y todas estas civilizaciones, estas culturas están muy conectadas en esas mismas creencias. ¿Qué tipo de conexión habrán tenido ancestralmente? Lo ignoro, tampoco está escrito, pero claramente que sí entendían mucho
del cómo conectarse con este tipo de fuentes y no resistirse tanto básicamente a la humildad de poder conectarse de manera amorosa con uno mismo primero, entendiéndonos nosotros mismos, y después con el mundo externo. Me gustaría abrir un poquito el espacio si es que alguien quiere comentar algo. Una cosa te iba a comentar, Renato. Tú hablaste al principio sobre los ritmos circadianos que cada uno de nosotros, los seres humanos, todo el mundo en realidad, pero específicamente existen unos programas de computador que te dicen a ti cuáles son los altos y bajos por los cuales nosotros estamos pasando a través de un mes. Tenemos altos y bajos. Cuando tenemos un bajo, existe más posibilidad que tengamos un accidente o algo así. Entonces, en Japón, le hacen a todos los conductores de autobuses, a todos los conductores de trenes, le tienen hecho estos charts. Y cuando ellos están en un bajo, simplemente le dan un trabajo de escritorio para que no estén manejando ninguna clase de vehículo y hay más posibilidad de incidencia de un accidente. Bueno, quisiera pasarle la voz a Jairo, que estaba ahí inquieto, listo para hacer una pregunta. Adelante, Jairo. Gracias. Sí, muchas gracias. No, el señor dijo acerca de sentir el corazón, pero yo tengo puesto un marcapasos, un cardiodesfibrilador, y yo trato de como de sentirme el pulso o aquí en el pecho. No sé, casi no lo siento. En ese caso, ¿qué hago yo? No lo sé, casi no lo. Me cuesta una dificultad brutal sentir al corazón o el pulso. ¿Estoy medio muerto pues o qué? No, todos tenemos ritmo, querido Jairo. No, los ritmos están. Yo digo es la sensación, el sentirlo. O sea, usted dijo ahorita al principio, sentir el corazón, los latidos del corazón, sentirnos conectados. Yo casi no lo siento. ¿Será por el aparato este o qué? Déjame explicarte, Jairo. Sí, señor. Lo que pasa es que tú estás buscando una forma de sentir, y eso es tratar de manipular la experiencia. ¿Por qué no dejas que la sensación llegue? Escúchame, por favor, corazón. ¿Por qué no dejas que la experiencia llegue como tenga que llegar? Tal vez no es a través del sentir que tú crees que tenga que ser. Bueno, puede ser. Entonces puedes cerrar tus ojos cuando lo sientas, pues date el momento para hacerlo. Tómate el momento necesario para estar contigo, en ese espacio que para ti va a ser sagrado. Y ahí vas a sentir, tal vez no de la forma que tú crees que puedas sentir. Entonces déjate llevar por eso. Okay. Esta es la expectativa de cómo puedas sentir. Y ábrete de otra forma. Listo, muchas gracias. Sí, con gusto. Bien. Sobre todo porque estamos viendo muchos tiempos de cambio. Entonces, eso también como mensaje para todos ayuda muchísimo a poder empezar a hacer las cosas de una forma distinta. Y sí o sí, hoy en día, como está la vida, sí hemos empezado a tener que hacer las cosas de una forma diferente, ¿cierto? Entonces, el universo mismo, y quiero entretenido porque esto está conectado con estos ciclos, nos está diciendo, nos está advirtiendo, chicas, chicos, es el momento de que hagan las cosas de una forma distinta, porque no están creando nada nuevo. Y se puso aburrido. Claro, pues entonces el universo quiere algo nuevo. Quiere otra forma, quiere ver, quiere entender de otra forma, a través de nosotros. Entonces, no hay que tener miedo de soltar lo que teníamos tan por entendido. Porque claro, de ahí nacen las maestrías. Qué interesante. Entonces, claro, nos hacemos maestros de algo. Y después nos decimos, bueno, pero ¿cómo voy a estar desapegando de lo que yo soy maestro y profesional hoy en día, lo que me está dando a comer? Este tipo se volvió loco. Resulta que sí es importante darle espacio a lo nuevo para que eso nuevo pueda traer algo refrescante a lo que ya nosotros teníamos como aprendido y entendido. Entonces, el desaprender es parte del aprender.
Podríamos decir que el desaprender is the new aprender. Porque el desaprender nos hace de verdad soltar la figura tan de la identidad que también nos marcamos como seres humanos, por lo que hacemos como profesión, como lo que nos vincula mucho a esas cosas. Y créanme que nos liberamos de eso, y somos de verdad seres humanos y nos abrimos a hacer lo que amamos, lo que nos gusta. Que no es que tiene una... Es metafórico, a veces puede ser fácil, a veces puede ser difícil. Pero eso va a depender mucho de nuestra flexibilidad. Por eso que yo les comentaba en el principio la importancia del movimiento del ser humano a través de esa flexibilidad, porque a través de esa flexibilidad, no así la resistencia, a través de esa flexibilidad podemos crear una forma distinta. Por eso que si ustedes ven muchos petroglifos alrededor del mundo, podemos ver la figura de la espiral. Y la figura de la espiral, en geometría sagrada, sería la Fibonacci, y tiene un concepto muy interesante. Esa espiral habla de lo eterno, y es una geometría que también nos atrae al divino femenino, al concepto de lo eterno a través de ese divino femenino. Y es una geometría expansiva, cosa que también parte desde un punto que puede ser más masculino y empieza a girar desde lo femenino y entonces se expande. No tiene algo que, entre paréntesis, que lo contenga, sino se contiene a sí misma esa geometría. No es distinto al círculo, al cubo, etcétera, que tienen un espacio de contención. ¿Por qué? Porque todos sus puntos tienen un cierre. Pero en la espiral no. Entonces decimos, wow, pero ¿cómo esta geometría, para poder de verdad traerla a una forma, tendríamos que encerrarla en un cubo, en un círculo, etcétera? Pero la geometría en sí de la espiral ya tiene su forma. Y esa forma está en constante cambio. Y eso también, nosotros se nos olvida ese tipo de estructura y empezamos a crear casas más cuadradas y edificios más cuadrados y empezamos a retener más la energía en estos espacios y por eso que también nos encontramos más atrapados. Y qué interesante también lo que Ernie decía, como tomando un poquito de eso con respecto al tema de estos ciclos, porque si los espacios fueran más circulares, créanme que sería más ameno la vida, el ciclo en sí, y también, en general, más allá de que estemos o no estemos muy o no conscientes de cómo, cómo nuestros ritmos van cambiando, que es muy importante, porque, entre paréntesis, si entendemos cómo estos ritmos van cambiando, podemos cambiar nuestra salud, hasta podemos evitar accidentes, nos puede afectar de forma económica, podemos entender nuestra abundancia, nuestros ciclos de escasez, etc. Eso entre paréntesis. Entonces, claro, o sea, se nos olvidó también toda la importancia de esta geometría, en fin, del fluir, de todo lo que significa el flujo, nos estancamos y llamamos a la pobreza. Es increíble. Y llamamos a la pobreza en muchos aspectos, no solamente el tema del dinero, a la pobreza de conciencia, a la pobreza de sentimiento, a la pobreza del valor a veces en alguna forma, etcétera, a la pobreza del diálogo. Y todo eso, la pobreza del pensamiento tiene que ver con los ciclos del viento, imagínense. La pobreza del impulso tiene que ver con los ciclos del sol, porque es nuestro fuego. La pobreza de nuestro cuerpo, cómo nosotros nos cuidamos eso, tiene que ver con la tierra. Y así también de nuestros sentimientos con el agua. Nosotros nos desconectamos de los ciclos naturales a través del entender el agua, el fuego, la tierra, el viento, que es la base para poder después entender lo que muchos entendemos hoy, que son los reinos angélicos, los maestros ascendidos, etc. La base para poder entender todos esos reinos son los reinos elementales. Desde los reinos elementales podemos entender la naturaleza de la vida. Y si nos alineamos a esa naturaleza de la vida, perfectamente podemos y llegar a esa abundancia en todas las maneras, porque nosotros somos abundantes. La tierra es un ser sumamente abundante.
Nosotros somos hijos de la Tierra, por lo tanto somos abundantes. Somos hijos del cosmos, del universo. El universo es infinito, por lo tanto somos abundantes e infinitos. Y eso no lo valoramos, ni siquiera lo entendemos. Nos limitamos tanto que se nos olvida la supremacía del espíritu, que es eterno también. Y es un viajero maravilloso que está en una gran aventura del descubrir. Entonces, quiero dejarles algunos ejercicios, si quieren después, también algunos otros comentarios, ¿ya? Por favor, el entender nuestros ciclos, no les voy a pedir aquí que se acuesten a una hora y que se levanten a otra y que se empiecen a comer a unos horarios. No, pero si quieren, háganlo. Porque créanme que el irse a dormir a una hora y el despertarse a otra es poder ir conectando a los ciclos naturales. Por algo las aves en las mañanas cantan una hora, se van a acostar a otra, hacen sus cositas en el día, lo mismo la naturaleza entera. Nosotros somos los únicos que hacemos las cosas cuando queremos y como queremos. Somos unos rebeldes sin causa. Y es bonito también porque vamos entendiendo otras formas de vivir la vida. Si la vida está para irla descubriendo, irla explorando. Pero créanme que podemos ir retornando poco a poco a estos ciclos. Tal vez en la forma de que tú te estás alimentando. Si sabes que no estás teniendo un buen dormir, estás comiendo muy tarde, bueno, empecemos a comer un poquito, a cenar un poquito más temprano, para darle a nuestro estómago el tiempo necesario para que pueda procesar sus alimentos, por ejemplo. No nos vamos a quedar hasta ciertas horas con aparatos eléctricos, todo el tema, para darle también a nuestra mente el descanso que merece. Les sugiero que siempre antes de dormir bébanse un vasito de agua. ¿Por qué? Porque el agua es un canalizador por naturaleza de energía. Entonces, el beber un vasito de agua antes de dormir y hidratarse bien antes de ir a dormir ayuda a que el cuerpo pueda canalizar las energías más correctas también y que tengamos un mejor dormir. Eso también ayuda a recuperar un poquito más nuestros ciclos. Antes de que nos acostemos ya y cerremos los ojos para dormir de inmediato y ¡pum! Tratemos de estar un poquito en la oscuridad y contemplar esa oscuridad sin cerrar los ojos. Si tienen la posibilidad de estar en un espacio oscuro antes de irse a dormir, vayan y háganlo, porque eso también va a ayudar mucho a que su vista también se relaje. Quienes tienen problemas a la vista, etcétera, ayuda mucho, de hecho, la recuperación de la vista. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros a veces juzgamos mucho la oscuridad, pero resulta que el cerebro trabaja mucho mejor en lo oscuro que en lo luminoso. ¿Por qué? Porque no tiene que esforzarse tanto. Cuando hay mucha luz, recibe muchísima información. Es mucha la información que recibe el cerebro, por lo tanto trabaja el triple. ¿Y qué hace a eso? Hace que claramente necesita que haya una mayor circulación de sangre, porque me lo está pidiendo el cerebro. Está teniendo más actividad. Eso significa que también tengo que hidratarme de forma más constante. O sea, tengo que tomar más agua, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, por eso, antiguamente, por ejemplo, nuestros ancestros, por tradición, iban a tener experiencias trascendentales en cuevas y se quedaban ahí por días, semanas, y por meses, y entendían la vida y empezaban a entender su universo interno de una forma tan increíble que cuando salían de esas cuevas salían tan conectados que bueno, el entendimiento llegaba a unas amplitudes maravillosas, y hasta el día de hoy pueden ver los magos, por ejemplo, en Colombia, en Tayrona, etc. Y ellos tienen ese tipo de prácticas. Ellos se sumergen a cuevas y ahí hacen sus ejercicios, sus trabajos espirituales, y wow, es un gran trabajo. Antiguamente las civilizaciones andinas también trabajaban con huacas. Estas huacas eran templos ancestrales donde nuestros ancestros se dirigían a ellos y también tenían sus prácticas espirituales en la absoluta oscuridad. Es sumamente interesante como nosotros empezamos a perder de esa conexión, y es un ejercicio tan simple, o sea, 10 minutitos que tú te quedes antes de ir a dormir, que puedes estar en la contemplación,
de esa oscuridad, y después, perfecto, te tomas tu vasito de agüita y te vas a dormir. Imagínense, son ejercicios sumamente simples. ¿Alguien quiere decir alguna cosita? ¿Tiene alguna pregunta? Solamente un comentario antes que pase, Renato. Quiero saber tu opinión. Hoy en día está muy en boga usar el adjetivo sagrado o sagrada. Todo es sagrado, energía sagrada, geometría sagrada. Entonces, ¿qué es lo que es sagrado? O más bien, ¿qué es lo que es la geometría? ¿Cuál es la geometría no sagrada? ¿Podría dar una definición para no ponerle por mí? Bueno, no te voy a decir lo que yo pienso que todo es sagrado en este mundo y el otro, pero quisiera saber tu opinión sobre, ya que has usado ese término de geometría sagrada. Sí, la geometría sagrada viene como de muchos conceptos y términos, no sé específicamente quién le puso ese término, pero viene también de ese mal manejo y el mal uso del verbo. Porque se le empezó a llamar sagrada porque traía conceptos más amplios del entendimiento del ser humano. Entonces dejó de ser una geometría más, empezó a ser una geometría más abstracta, en pocas palabras, que nos podía llegar a otro tipo de verdades y conceptos de la naturaleza del ser humano, a través de filósofos, de grandes pensadores, de grandes personalidades que han pasado por la historia del ser humano, que han aprovechado estas herramientas para poder entender mejor el universo y a sí mismo. Como la flor de la vida, por ejemplo. Como la Vesica Piscis también. Entonces, claro, fue más bien el uso que se le dio a este tipo de entendimiento, el por qué se le llamó sagrado. Fue otro uso, porque la matemática también es sagrada. Y no hay, por ejemplo, no está el concepto de la numerología sagrada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la numerología nació, el concepto numerológico también es muy ancestral, muy antiguo. Pero simplemente, desde mi humilde punto de vista, yo creo que tiene que haberse puesto esto para dividir un poco el concepto del entendimiento de lo que es la geometría aplicada en la universidad y en las escuelas, y de lo que es la geometría aplicada básicamente en conceptos más espirituales, porque este tipo de geometría sagrada no debería llamarse sagrada. Pero ¿qué pasa? Como no la pasan, no existen nuestros ramos ni universitarios, ni en la escuela, se dividió el concepto. ¿Me explico o no? Entonces, claro, si a mí en la escuela me explicaran lo que es, qué es el cubo de Metatron, y qué es la flor de la vida, y la semilla de la vida, etcétera, el mercado, etcétera, 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 yo creo que no existiría el concepto de geometría sagrada. ¿Me explico? Entonces, básicamente, por ese mal uso del verbo. Lo mismo también con lo negativo. Porque ahora, hoy en día, todo lo negativo es malo. Pero no es así. Nosotros no podríamos ahora tener esta conferencia si no fuera por el uso de la tecnología y estos computadores y el uso de las antenas, por ejemplo, de los satélites. Pero esa energía necesita un flujo. Y ese flujo es negativo y es positivo. Y se necesita. La batería de mi teléfono necesita esa polaridad. Nosotros tenemos esa polaridad también. La Tierra la tiene. Y así funciona. Y empezamos también a llamar que lo negativo es malo. No, es que tuve una experiencia negativa, ya no sé qué. ¿Y por qué empezamos a tratar, a manosear esa palabra de forma tan burda? Y ahí también vuelvo a lo tema de lo oscuro. ¿En qué momento lo oscuro empezó a ser tan demoníaco? Si, por ejemplo, si yo les digo algo siniestro, lo primero que nos viene a la mente, a nuestro pensamiento, es que es algo malo. Y si les digo que es algo diestro, ¿eso es malo o es bueno?
Entonces, ¿en qué momento mi mano izquierda empezó a ser mala? Y mi mano derecha es la buena de la película. Imagínense, ¿en qué momento nos perdimos? Cuando empezamos a maltratar nuestro verbo y empezamos a, en vez de a desinformarnos a través de una cultura sumamente espiritual, entre paréntesis, con todo respeto, pero empezamos a irnos a unos espacios que la verdad no estamos reconociéndonos al 100% acá. Porque los excesos son todos malos. Si yo me voy mucho a la luz y me quedo en esos espacios, ¿saben qué va a pasar? Voy a quedar ciego. Ciego. Porque el exceso de luz, que lo único que va a hacer en mí es no más dejarme con claridad. Todo tiene su momento. Por algo también existe la noche. Porque necesita el momento de reposo, de descanso, de introspección. Y ese es el espacio que a nosotros se nos olvidó también. Entonces, claro, nos fuimos todo lo solar, las divinidades solares, Taita Inti, y esto y lo otro. ¿Y qué pasó con lo femenino entonces ahora? También se nos olvidó. Entonces, claro, pues no nos extraña que hoy en día, en la realidad que vivimos, la mujer quiere buscar su empoderamiento. Por supuesto. Pues si por cuántos años nos estuvo negando su esencia, que es la oscuridad, a través de un montón de realidades que fueron creadas para manipular esa energía de manera viciosa. Entonces, claro, no, es que lo oscuro es malo y lo luminoso es divino. ¿Por qué? Entonces la noche es mala. Ahora estamos todos de noche. No deberíamos estar haciendo estas cosas porque es satánico. Imagínense. Entonces, volvamos a una conciencia más amplia, donde el lenguaje de verdad sea el apropiado en todo momento, y donde nos entendamos en que, como bien dice él, todo es sagrado. No hay nada que no sea sagrado. Porque cuando empezamos a ver la vida de esa forma, dejamos de juzgar. Dejamos de juzgarnos a nosotros mismos. Empezamos a ver la vida de una forma más empática. Y ahí es donde de verdad empezamos a entender lo que significa el amor. Y cuando empezamos a perdonarnos y empezamos a perdonar al otro, ahí empezamos a entender lo que significa el amor incondicional. Y cuando empezamos a entender el amor incondicional, recién empezamos a entender la aceptación. Entonces, ahí tenemos un tremendo camino por delante de nosotros. Nos encanta llenarnos la boca de amor, de las bendiciones y de un montón de otras cosas más. Está bonito, sí, está bonito, pero ya hay que ponerlas en la práctica. Y por eso que yo quería llegar con este planteamiento del poder volver a esos siglos. Porque justamente el poder dialogar de una forma más nutritiva, sin estas limitaciones de lo que una persona creyó y pensó de esto, y así otro lo creyó también, y otro más, y así se pasaron a juntar más, y se creó una masa crítica, y esa masa crítica tanto pensó y creyó en eso que al final lo creó. Entonces, por eso, es momento que nosotros empezamos a crear esta nueva realidad. Si ya dejemos de lado todos estos antiguos paradigmas, si que de verdad queremos entender lo que significa estar unidos y ser los unos y los otros, y estar unificados, amados los unos a los otros, como decía Jesús, primero tenemos que amar nuestros unos y nuestros otros, amigas y amigos. ¿Y a qué se refería con eso? Ama tu mente, ama tu cuerpo, ama tu corazón, amate entero. Después vamos a entender lo que significa amar lo que está afuera. ¿Cómo vamos a entender, cómo vamos a estar amando todo lo que está afuera si no nos amamos nosotros mismos? Eso también es una hipocresía. Eso llenarse la boca es casi como ir a misa, comerse una hostia, tomarse la copita del cáliz sagrado todos los domingos, y después el otro día estamos peleando con nuestras familias de nuevo. No es el camino, para nada. El camino es hacernos responsables, y nunca es tarde, para de verdad ir más allá de todos estos conceptos, empezar a crear esta realidad, y como bien decía Enni, estar en esta total aceptación. Y ojo con este tema, ¿por qué? Porque esa total aceptación es la espiritualidad. La espiritualidad no es una religión, no es un concepto de moda, ni mucho menos. Hay que entender que todos somos espíritus, entonces todos somos espirituales. Y esto me acuerdo que yo lo había dicho en la otra sesión
Entonces no hay una limitación a nosotros nos limitamos solos. No hay que andar buscando tantos gurúes ni tantas cosas hoy en día, sino más bien estar atentos a nuestra verdad, a entendernos a nosotros mismos. Y eso es un acto muy sagrado, en serio. ¿Ven? Desde la simpleza nace lo sagrado. No es tan complicado. No hay que andar buscando tantas ceremonias, vender tantas velas, tanta cosa. Sí, créanme que funciona. Sí, se puede hacer mucha magia con eso. Pero ¿y qué pasa si nos faltan las velas? Bueno, está mi corazón, que ilumina todo. Y ya está. Entonces, ¿qué pasaba? Nuestros ancestros como se identificaban mucho a través. ¿Por qué habían tantos altares antiguamente y hasta el día de hoy? El altar es el placebo que nos hace recordar lo que nosotros somos. Por eso están estos altares. Nos hace entender que nosotros somos agua, somos la tierra, somos el fuego, somos el aire, somos el éter. Y que en todo eso hay amor. Y que el Espíritu se manifiesta en todo lo que está. Entonces, no hay un límite con la espiritualidad. No es un dogma o una moda de hoy en día. Esto es muy antiguo. Más allá de la filosofía y de cualquier tipo de creencia y cualquier tipo de historia que podemos encontrar en cualquier libro. Va más allá de civilizaciones ancestrales que se hayan perdido en el tiempo y en la memoria de la historia también. La espiritualidad es la mera conciencia aquí, en movimiento, aquí y en otros espacios. Entonces también se nos olvidó eso y empezamos a ponerle forma y esto y lo otro, porque nosotros todo lo queremos nombrar, todo lo queremos enumerar, todo lo queremos poner una forma, porque de esa forma también podemos entender un poco más. ¿Alguien quiere comentar algo? Espero que haya respondido tu pregunta. Sí, gracias. Gracias, gracias. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere comentar alguna cosita? ¿Agregar algo a lo que estoy diciendo? ¿O quieren que siga hablando? Mientras tengas algo que decir. ¡Uy! Siempre hay cositas para decir. Bueno. Entonces, bueno, para entender entonces cómo funciona mi abundancia. Si se dan cuenta, un árbol no da fruto todos los años. Disculpen, no da fruto todo el año. Tiene momentos, tiene etapas. Entonces, entendemos que primero que para que haya un árbol hay que plantar alguna semilla y de eso después viene al final el frutito. Entonces, a veces nosotros en nuestros trabajos, en nuestras actividades donde recibimos flujo económico, nos vemos castigados porque no nos está entrando el ingreso. Decimos, pero ¿cómo? Si estoy haciendo todo lo posible, me estoy esforzando tanto para que mi trabajo funcione y no estoy recibiendo nada. ¿Qué estoy haciendo mal? Me está castigando el universo. ¿Qué lección tengo que entender para poder abrirnos a la abundancia? Y nos empezamos a meter a talleres de abundancia y a entenderla y todas esas cosas. Pero resulta que esto está ahí mismo, es súper simple, para que no tengan que invertir su dinero en talleres de abundancia. Ahí hay algo muy importante para entender ese momento. Dense cuenta en qué momento en su vida están teniendo un pic y apúntenle esa fecha, como para que empiecen a entender ese ciclo. Ah, perfecto, ya. Cuando ese pic empieza a decaer, fíjense bien en qué momento empieza a decaer y apunten esa fecha. Eso va a ser muy importante. Ya van a saber por qué. Entonces, lo mismo también cuando se encuentren en un momento que sientan que hay escasez económica. Cuando estén en ese momento, wow, no están entrando tantos ingresos. ¿Cuándo empezó esto? Perfecto. No tiene que ser exacto, sino más bien para que empiecen a vislumbrar
el periodo de tiempo, más o menos, que te está entrando ingreso y que no está entrando ingreso. Eso nos va a ayudar mucho a poder detectar esos ciclos de abundancia. Entonces voy a poder saber en qué momento tengo que poner más impulso y poner más energía. O sea, cuál es el momento perfecto para yo poder sembrar mi semilla. Me ayuda a entender cuándo yo soy más fértil. Perfecto. Si en este momento yo soy más fértil, es aquí cuando yo pongo y empiezo mi movimiento, empiezo a impulsar. Empiezo a crear, por ejemplo, no sé, algún proyecto nuevo, alguna inversión, lo que sea, que esté ligado a eso. Y después, cuando llegue ese momento de escasez, tú vas a estar preparado económicamente. ¿Por qué? Porque también va a haber un momento de recesión. Ese momento de recesión, hay que entender que también por algo los animales hibernan, por algo la naturaleza nos muestra todo eso. Claro, porque conservan la energía. No están en constante movimiento, no están en constante hacer. Por eso que nosotros nos estresamos, de ahí nos llega el colon irritable, de ahí llegan los cálculos y quién sabe otras cosas más, hasta los cánceres, porque nos estresamos. Llegamos a volúmenes tanto que creemos que tenemos que estar rindiendo constantemente, que si no hacemos somos flojos, o somos, no nos juzgamos nosotros mismos porque no estamos haciendo a veces. Imagínense la importancia del no hacer, porque en el no hacer yo le entrego a mi cuerpo la capacidad de poder regenerarse. ¿Por qué? Porque es el momento de poder descansar, de cambiarla bien. ¿Y por qué? Porque en ese momento, perfecto, mi piel se está rehaciendo, etcétera, se está creando algo nuevo acá. Es el momento cuando estamos en ese capullo y después sale la mariposa. Pero hay que entender que el estar en el capullo no es un momento malo, no es un momento oscuro, satánico, ni mucho menos, no. Es un momento maravilloso en el cual simplemente hay que esperar, aprender a respirar, porque ese es el momento en que tenemos que dejar que el universo haga su parte, que se nos olvida. Entonces rezamos y le pedimos al universo que haga. Pero ¿en qué momento el universo va a hacer si tú no estás dejando que el universo haga su parte? Es como que estamos jugando un partido de soccer, por ejemplo, o de fútbol, y yo estoy llevando todo el rato la pelota, y no se la paso a mis compañeros. ¿En qué momento entonces mis compañeros van a poder hacer su parte si yo no les estoy invitando a que jueguen también, que sean parte de ese juego? Entonces, claro, si yo no le entrego al universo y no tengo ese acto de fe, no nace nada. Y es por eso que las cosas suceden, porque el acto de fe nace antes, porque yo creo que eso se va a manifestar a través de mi acto, porque yo puse la semilla. Ahí empieza la fe. La fe no empieza después cuando yo empiezo a rezar para que el universo lo haga, no. Porque si no hay semilla, ¿qué me trae el universo? No me puede traer nada. La fe empieza cuando yo empiezo a actuar. Entonces, en ese momento, el universo está viendo, oh, wow, qué actitud. Está poniendo su parte. Entonces no se está quejando, no está diciendo que no hay una negativa, porque el universo no entiende. No sabe lo que es eso. Sabe lo que es amor nomás. Eso es lo que el universo entiende. Amor. Listo. Tan grande esa conciencia que necesita solamente entender todo a través del amor. Entonces, claro, a nosotros se nos olvida básicamente crear esa conciencia, ese gran entendimiento. Nos salimos de este ciclo de abundancia que nos entrega la tierra también a través de lo que es la primavera, el otoño, el verano, el invierno, de cuando llega la nieve, cuando llega la lluvia, cuando llega el sol, cuando llega el verano, etc. De cuando se tienen que soltar las hojitas para que el árbol pueda descansar y después soltar las flores y ahí nacen los frutos, etc. Entonces, se nos olvidó todo eso. Vemos el acto de descomposición como algo asqueroso y resulta que gracias a ese acto de descomposición puede existir mucha vida. Entonces, imagínense, se anotan esos ciclos, se empiezan a entender esos ciclos y además también empiezan a ser conscientes de la propia abundancia que ustedes son.
y cómo atraen esa abundancia de verdad, sin volvernos locos cuando no estamos haciendo nada, sin sentirnos incapaces, sino entendiendo que estamos invirtiendo en ese tiempo. Y es un momento que pueden hacer otro tipo de cosas. Son momentos en los cuales llega mucho conocimiento, mucha información. Y también es un momento en el cual podemos vaciarnos de mucho de lo que no necesitamos. Entonces después cuando recibimos con las manos llenas. Ya no tenemos una canasta llena de frutos podridos y recibimos la mitad de frutos llenos. No. Entendimos ese momento de vacío y nos vaciamos entero, que podría ser la luna nueva, y en ese ciclo de luna nueva tú te puedes vaciar por completo. En los cristales, mucha gente hace carga de sus cristales para la luna llena, pero a otros se nos olvida que antes de hacer una carga de cristal en luna llena, qué importante el poder descargarlos para que se puedan cargar por completo. Lo mismo nosotros como seres humanos. El ser humano también nos podemos descargar energéticamente en esos ciclos lunares. En una luna nueva, por ejemplo, se pueden hacer un baño de tina, una bañera, y pueden trabajar con esa energía a través de una sal, de un baño de tina con sal, baño de tina con algunas hierbas que sean purificadoras, como la ruda, el romero, para que puedan ayudar a purificar. Y así después cuando llegue la luna llena, ustedes pueden hacer un baño también de tina, de bañera, una bañera, ya endulzando con una luna llena completa. Entonces, esa bañera le pueden agregar miel, le agregan canela, le agregan pétalos de rosa, y eso es distinto, porque ahora están atrayendo otro tipo de energía. Están atrayendo, condicionando la energía para que atraiga la dulzura. Por algo también las abejas son un sinónimo de la abundancia. La miel también es sinónimo de la abundancia a través de lo dorado. Se atrae a esa abundancia. Entonces, se nos olvida eso, y esos son regalitos que nos podemos dar. Se imaginan, son, no sé si, cuándo fue la última vez que se dieron ese regalo de poder estar en ese bañito de tina, ¡ay, qué rico! Calentitos ahí, con los ojitos cerrados, con algunos aromas ricos, con la luz apagada, calmando su mente, relajándose con una música rica, que de verdad son regalos para el ser humano, y que ustedes después se los van a agradecer. Créanme que les va a cambiar la vida al 100%. Después ya podemos ir teniendo otro tipo de ciclos. En el caso de la mujer, por ejemplo, qué importancia sus ciclos lunares, sobre todo por sus ciclos menstruales. El poder entender, el hombre también, que tiene un ciclo completamente distinto, que es un ciclo más solar, que dura mucho más. No es que seamos más planos nosotros, pero claro, la mujer tiene mucho más matices, lo que le hace que sea mucho más interesante desde el punto de vista, con todo el respeto a los hombres. Pero al tener la mujer se transforma en 4 personajes en un bebé. Entonces, si no entendemos esos ciclos, poco más poder entender a la mujer también. Y imagínense, si la mujer menos entiende esos ciclos, no se entiende a sí misma, nosotros no entendemos, no lo entendemos nada, nos la pasamos peleando. Y claro, hay que entender que la mujer en estos ciclos, hay un momento que va a ser la guerrera, la mujer poderosa, va a ser un momento a ser la bruja, en un momento a ser la diosa, y en un momento va a tener un líbido más amplio, en un momento va a querer ir en pintura. Entonces, en un momento va a querer impulsar, va a querer moverse, y en otro momento no va a querer mover para nada. Entonces, imagínense, todo eso a niveles lunares es un mundo de emociones, es un mundo de sentires. Hay mujeres que les llega su periodo lunar un poco más fuerte, a otras mujeres les llega un poco más suave, un poco más con dolor, etc. Y cada una de ellas en su universo lo vive de una forma tan distinta. Lo mismo en el caso también del hombre, con el semen. También es algo completamente, también tiene que ver con unos ciclos cósmicos de creación, con la importancia del semen y también de todo el acto también de eyaculación, cómo también nosotros podemos entregar ese acto eyaculativo a través de una ofrenda. Lo mismo también la mujer, cuando tiene su luna, el poder rescatar esa luna, el poder rescatar esos fluidos, a través de un acto consciente, para también poder recuperar el que nosotros somos una ofrenda, que ya dejamos de ser un sacrificio
para entender que la vida no se tiene que empezar a dejar de vivir a través de tanto sufrimiento, tanto rigor, y empezar a tener esa flexibilidad para empezar a traer la abundancia de forma más amorosa. Y qué importante el poder también entender que, así como también la tierra nos regala constantemente, el universo nos regala constantemente, que nosotros también empezar a ser agradecidos de todos esos regalos es también volver a los ciclos naturales de la vida. El ser agradecido, del poder despertar de cada día, ¡wow! Estoy vivo de nuevo, una nueva aventura por vivir. ¿Por qué? Porque no tengo ni nada más remota idea de lo que va a suceder mañana por la mañana. Y eso también les ayuda a poder recuperar nuestro niño interior. El poder ver cada día como una nueva aventura, como un nuevo descubrir, como un nuevo aprendizaje. Y empezar a ver la vida con nuevos horizontes. Eso también nos ayuda a flexibilizar muchísimo más. Mientras más flexibles estemos, más aperturados a la abundancia estamos. Entonces, imagínense qué bonito sería si la mujer en su acto es consciente, elige un arbolito y en su luna, en vez de botarla al tachito de la basura, poder guardarla en un frasquito de vidrio y mantenerla en un espacio que sea oscuro para que no se estropee rápido y poder entregarla y ofrendarle esa sangre, esa menstrualidad a un arbolito o que vuelva a la tierra. Y eso también es una recuperación del ciclo, porque están ayudando a que su matriz, a que su fuente vuelva a conectarse también con la tierra. Qué importante, porque en la mujer existe una gran inteligencia en esa matriz, que también a veces se le olvida, y se le olvida conversar con esa matriz. Se le olvida tener un diálogo ameno con esa matriz, que tiene una inteligencia maravillosa, que es la que le ayuda a conectarse también con la fuente divina que habita en el centro, en el núcleo de la Tierra. Y así también, en el caso del hombre, en el acto eyaculativo, que es un acto distinto, porque entrega la eyaculación hacia el cielo, dispara, y eso es como si fuera un volcán, por ejemplo, en el planeta. Y asimismo también es como se crea esta vida. Si ese acto eyaculativo también se pudiera conservar de buena forma, con miel, con un aceite adecuado, con un aceite de oliva de alta pureza, un aceite de coco, por ejemplo, con miel, también en un frasco de vidrio, si se puede mantener también en un espacio oscuro, fresco, y también se lo pueden ofrendar al fuego. Eso también crea una conexión, una trascendencia, una alquimia tremendamente poderosa, porque además ayuda a conectar con la fuerza sexual del ser humano, no solamente del hombre, también en el caso de la mujer, en su menstruación. Y qué importante el poder volver a conectar con los actos sexuales sin tener que entender o ver o visualizar que el acto sexual siempre tiene que ver con el acto de la penetración, o el tener un contacto físico con una mujer o con un hombre. Entonces empezamos también a sacarnos estos tabúes y ver que la sexualidad atrae la abundancia y a través de la generosidad del ser humano y de la empatía que es el dar y recibir. Dar y recibir. Dar y recibir. Si ustedes sienten que pueden entregarle otro tipo de ofrendas a la tierra, ya sea, no sé, su sonrisa, su canto, su caminar, su vibrar, también siempre va a ser bienvenido, pues si todo es amor. Entonces, qué importante, si nos quieren complicar tanto con estos actos, que son muy poderosos alquímicamente y mágicamente, pueden hacerlo desde la simpleza del caminar, el día a día, viendo los rayos del sol o sintiéndose vivo. Yo creo que ese es uno de los mayores actos de magia para poder crear la realidad que queremos vivir y estar más alineados a nuestros ciclos naturales. Emmy, ¿quieres decir algo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, un solo comentario, Renato. Tú mencionaste la necesidad del descanso como regeneración del cuerpo. Yo te agregaría un poco más. Siempre se dice que dormimos para que el cuerpo descanse y se regenere. En realidad es mucho más que eso. En realidad lo que estamos trabajando es con el cerebro. El cerebro es el que necesita esas 8 o 10 o 12 horas para poder regenerarse. Entonces, nosotros
podemos llegar cansados, nos acostamos por unos 5 o 10 minutos y el cuerpo ya está descansado, puede salir a bailar, así. Sin embargo, necesitamos el sueño para que el cerebro haga lo que necesita hacer, regenerarse. Solamente ese comentario te quería hacer. Sí, Ernie, gracias, qué importante. Porque gracias también a ese acto de regeneración que hace el cerebro crea cierto tipo de endorfinas que ayuda a que también el cuerpo, exista la regeneración celular en el cuerpo humano, que ya son niveles más macro, y eso ayuda también a que el ADN se pueda modificar. O sea, imagínense, lo potente y lo poderoso a niveles evolutivos de la importancia del sueño. Para que lo tomen en cuenta. ¿Alguien quiere opinar de alguna cosita? Por favor, siéntanse en confianza. Que me estoy quedando ya sin garganta. ¿Alguien quiere decir alguna cosita? ¿Alguna anécdota? No se le ocurre nada. Bueno. Sí, Andy. Ok, perfecto. Muy bien, tú dirás, ¿tiene algo más que exponer? A ver, ahí veo que Eugenia levantó. Eugenia quiere comentar. Bueno, realmente no es mucho que decir, pero realmente darle las gracias porque todo lo que ha dicho en sí me ha traído como a la memoria cosas que, bueno, cuando dijo de los ritmos, es muy importante, todo tiene ritmo. Y es muy importante uno concentrarse, da un relax y todo eso. E incluso cuando no tenemos sueño ni nada, escuchar los latidos del corazón, ya que Jairo no los puede escuchar, debe dejarse llevar, o sea, simplemente ponerse como que, oh, el corazón, y si no es el corazón, la respiración o cualquier ritmo le va a aparecer. Y también lo de la abundancia, me pareció muy, muy bonito eso de que los árboles, hacía tiempo nunca había pensado en eso. Y de verdad que uno siempre está como que, oh, yo quiero tal cosa, que es gracia, el tiempo está malo, el palo no está para cucharas, un montón de cosas que no hay. Pero realmente como yo voy a sembrar un árbol de manzanas y al otro día voy a estar a ver las manzanas, yo quiero, y empiezo a renegarle al árbol que me dé las manzanas. Entonces sí, es importante que uno se dedique como el tiempo de eso, que no solo va a llegar y rápido a coger la cosecha, como cuando dicen que uno viene para acá, para este país, y que acá hay tanto dinero en todas partes, que desde que usted llega, entonces, eso me acuerda de una anécdota que dice que un hombre llegó acá a Estados Unidos y vio un billete de $10 y lo chutó con el pie y dijo, no, desde mañana empiezo a recoger. Entonces, así pasa, que uno siempre está como que, oh, y todo va a llegar acá al pie de la nariz y ya, y no, todo tiene su proceso, la fe, todo lo que tú dijiste, está muy, muy buena su conferencia, me gusta mucho, lo felicito y de verdad, muy interesante, muchas gracias. Eso era todo lo que iba a decir. Gracias, Eugenia, qué bonito todo lo que dijiste. Sí, qué interesante. Mira, porque fíjate que un manzano, si yo llego a plantar un manzano, yo no voy a ser capaz de comer esa manzana. Se la van a comer las próximas generaciones. Y eso también, imagínate, habla también de
qué importante el entender qué tipo de semillas estamos sembrando, cómo las sembramos y dónde las sembramos. Porque no todas las semillas que vamos a sembrar van a traer los mismos frutos en el mismo momento, en el mismo lugar. ¿Y por qué? Porque como los ciclos van cambiando, también van cambiando nuestras proyecciones. Entonces, a veces ponernos ciertas metas, está bien ponernos metas, pero no atarnos a la meta, como si fuera un todo. Porque cuando sucede eso, nos olvidamos de la experiencia y nos subimos arriba del Cayo Carrera, arriba del Ferrari, y lo único que queremos es llegar a la meta. Y nos empezamos a perder de todo el paisaje, todo el panorama que tenemos alrededor, que es maravilloso. Y llegamos a la meta y ya nos tardamos 10 años en ese proyecto y cuando llegamos no alcanzamos a disfrutarla. Que de hecho le pasa a muchos deportistas también, de elite, que han ganado grandes premios y cuando los han ganado no se han dado cuenta de lo que han ganado y lo han terminado celebrando a los meses después, a los años después, no han entendido lo trascendental de lo que han hecho, lo que hicieron. Medallistas o qué sé yo, que han ganado premios increíbles. Y han quedado escritos en la historia. Y es como que, y después, wow, claro, cuando empiezan a tener más edad se empiezan a dar cuenta, wow, las cosas no las logra cualquiera. Entonces nosotros, por eso que tampoco nos... y con esto quiero cerrar también, Ernie, si te parece que... Yeah. Miren, aquí otro ejercicio, amigas, amigos, nunca nos olvidemos de premiarnos. Qué lindo es premiarnos. Porque de esa forma nuestras metas se van dando cada día. Y vemos que el día a día es una meta. Y que el propósito no hay que andarlo buscando como locos porque el propósito me lo entregan aquí y a la hora. Porque es perfecto. Y mañana posiblemente hoy día tuve un propósito. Mañana lo más probable es que tenga otro. Y pasado mañana tenga otro. Entonces yo no puedo estar condicionando mi propósito. Porque eso también es tratar de manipular mi vida. Entonces para quienes estén buscando su propósito, dejen de buscarlo porque ya está. Lo tienen. Apenas se despiertan, tienen un propósito. Ya está. ¿Están respirando? Ahí está. Hay un propósito. Abrieron sus ojos, ya está. Se fueron a duchar, ese es un propósito. Entonces, ¿para qué nos queremos alejar tanto con los propósitos y queremos casi ya llegar a lugares inalcanzables con esos propósitos? Nos alejamos mucho de las metas. Entonces, qué rico es poder vivir la meta paso a paso. Porque de esa forma también disfruto más de la experiencia. Y no me desilusiono, no me frustro, no me genero tanta expectativa, me abro más también a los regalos de lo que me puede entregar el momento presente y dejo de ser tan manipulador conmigo mismo. Que no nos damos ni cuenta cómo nos automanipulamos y nos boicoteamos nuestras vidas, Dios mío. Entonces, desde esa simpleza podemos crear magia. Desde esas formas tan simples podemos volver a recuperar nuestros ciclos naturales y estar más alineados a los ciclos cósmicos. No hay que ser un gran sabio de la astrología o la astronomía o cosas por el estilo para hacerlo. Ni tener gran entendimiento de la geometría de las que sean. Ni nada por el estilo. Es simplemente volver a nosotros. Y en ese volver a nosotros entendemos cómo funciona lo divino en el ser humano, básicamente. Eso, mi querido Andy. Muchas gracias, Renato. Muy interesante tu charla. Te agradezco mucho en nombre de todo el grupo. Sí, muchas gracias. Fue muy interesante. Yo estuve muy absorbida solamente escuchándote por segunda vez, porque la otra vez trataste otro tema. Y entonces me encantó, me encantó. Muchas gracias por todo, Renato. Con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Katia también quería decir algo, parece. Disculpa. ¿Quién? Katia. Katia. Si no lo ha dicho hasta ahora. Es que levantó la mano, parece. No, estaba dándote las gracias. De verdad que fue muy interesante y la verdad que le atinaste a todo porque más o menos eso es lo que está pasando en este momento en mi vida. Después casi 22 años de estar laborando, salí y
pues en este momento estoy así en una tremenda encrucijada y la verdad que con esa ansiedad de que tengo que producir, de que tengo que trabajar, en eso estoy. Entonces estoy, ok, pero si precisamente eso era lo que quería, o sea, quería disfrutar y ahora que estoy con ese tiempo, ahora estoy con la ansiedad, ok, tengo que empezar a producir, o sea, no me puedo quedar así. Es súper, súper interesante lo masoquista que soy. En esas estoy. Así que de verdad que es súper agradecida con tu charla, muy bonita, de verdad que sí. Todo hizo sentido. Gracias Todo a hace ti, sentido. gracias a ti, Katia. Mira, qué interesante lo que me dijiste, porque, disculpa, todavía no cierro en mí. No, adelante. Hay algo súper interesante acá, que son los eclipses. Dios mío, se me había olvidado hablar de los eclipses que vienen. Y claramente que son importantes y relevantes en nuestros siglos, porque nos están afectando, ¿eh? ¿Qué sucede? Que hace poquito tuvimos una luna nueva. Esta luna nueva es o sea, yo les podría decir que desde la última luna llena fue el último momento de luz, entre paréntesis, y ya no volvemos a tener ese momento de luz hasta el 18 o el 19 de diciembre, que creo que es luna llena, y después al solsticio, que sería el 21-22. Entonces, qué importante, porque están estos dos eclipses, y para nuestros ancestros, el eclipse no se celebraba ni se festejaba. Era un momento de mucha introspección. No era un momento para hacer cosas, ni para hacer proyectos, ni para empezar a hacer nada por el estilo. Son momentos de gran introspección, de un gran vacío, porque se está tapando la energía del sol, básicamente. Entonces, en esos momentos, lo mejor es mantenerse tranquilos, sin hacer ningún grandes rituales, ni mucho menos, porque el mayor ritual que uno puede hacer en ese momento es estar en un silencio, en armonía y en contemplación. Esos son los grandes rituales que podemos hacer para estos eclipses. ¿Por qué? Porque vienen con mucho movimiento energético, y es mejor dejar que esa energía fluya, y vaciarte como te corresponde para en el solsticio, que sería el 21, 22 de diciembre, llenarnos por completo, que es el momento cuando el sol se expresa en su mayor expresión. Por eso se celebró también en muchas culturas ancestrales, solsticios, solsticios y equinoccios. Entonces, ojo con este solsticio en diciembre, que se viene muy potente, y ojo también con estos eclipses que se vienen muy potentes. Lo más probable es que en el colectivo de la mujer vaya a nacer vaya a volver algunas memorias de abuso del hombre, vaya a volver alguna memoria de algún tipo de rencor, de algún tipo de malentendido, o lo que sea con el hombre, y así puede que lo más probable vayan algunos malos entendidos en este mes y medio que se viene, hasta el 21 más o menos. Entonces, mucha paciencia, mucho entendimiento, mucho cuidado con cómo nos expresamos y con lo que decimos y cómo lo decimos, porque créanme que en estos momentos tan delicados energéticamente, cómo se está manifestando una energía muy ancestral, de una información que estaba contenida por mucho tiempo, que se está liberando hoy en día. Entonces, si se sienten un tanto extrañas, la mujer un poco confundida con sus formas de sentir, de actuar, etc., es absolutamente normal. Si sienten hasta rabia, créanme, ira, cólera, déjenla ir de verdad. Y si tienen la compañía de un hombre, traten de decirle, saben que estos días posiblemente estoy un poco delicada, de humor, si estoy en esta forma, no te lo tomes a mal, cosa que también el hombre pueda entenderlo y apoyar ese movimiento y ese momento. Sepa o no sepa espiritualidad, da lo mismo. Que pueda entender que en ese momento puedes estar
con algunos humores un tanto cambiantes. En el caso del hombre y la mujer. ¿Ya? Entonces, ahora sí me he querido decir Ok, Renato, lo siento. un comentario sobre lo que dijo Katia. Sí. Yo dudo mucho que cuando Dios mandó a Katia a la tierra le dijo, anda a producir dinero, anda a trabajar. Más bien le dijo, anda a vivir, a gozar el momento. Producir dinero, si se produce, si no, no, pero no creo que la misión principal nuestra es de máquinas trabajadoras para producir dinero. Eso es lo que le diría a Katia. ¿Ok, Renato? Sí. Eugenia quiere decir algo. Sí, en cuanto a eso que Ernie dijo de Katia, cuando uno se desespera mucho y eso, las cosas tienden a esconderse. No sé, yo leí una vez una historia, no sé si es verdadera o es simplemente un cuento, de que cuando la gente va a buscar oro en los ríos, por ejemplo, en el río que hay oro, madrugan y llevan una batea, una cosa para recoger el oro y estar ahí buscando. Entonces que a veces madrugan y encuentran algo. Y a veces el estrés o ir a otro sitio a buscarse y se les pierde. Y no hay forma de encontrarlo. Y también en la forma de ser egoístas. Por ejemplo, si yo madrugo a las 6 y estoy ahí, busque y ya tengo mi batea llena de oro. Y llega otro a las 11 o 10 de la mañana y dice, oh, pero mira, ¿tú qué has encontrado? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde encontraste? Y yo digo, no, por acá no hay. Y luego se me pierde también. Entonces que hay que ser como pacientes, como salir con toda la calma, la fe que voy a encontrar y voy a hacer esto bien y ya. No tomar la cosa tan en serio porque la vida de verdad es muy corta y se va en un momentito. Entonces uno se pega ahí como que, oh, que el trabajo, que esto, y termina uno con la cabeza grande y no llegan las cosas. Entonces lo importante no es esperarse tanto. O sea, dejar que todo fluya. Eso es todo. Gracias. Gracias, Eugenia. Bueno, ahora sí creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Será hasta la Yo te agradezco. próxima. Y Yo te les agradezco. recuerdo. Ay, lo Sí, siento. adelante. Yo te agradezco muchísimo, Ernie, por el espacio que brindas. Gracias, Estela, Katia, Efraín, a José Bonilla, a Aura. Se me olvidó el nombre de ti, mi amor, que dice personaje M. Melita. Merita, linda, preciosa, Eugenia, a Jairo, por su presencia, ¿ya? Y ya nos encontraremos en una próxima ocasión. Ay, ahora, Efraín quiere hablar ahora, Dios mío. No, solo estaba aplaudiendo la presentación, eso era todo. Perfecto. Okay. Gracias, Efraín. Bueno, muchas gracias, Renato, y a todos los veo la próxima semana, el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de New York, presentándole otro gran personaje del habla hispana. Buenas noches a todos y muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.